Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el séptimo conversatorio de psicoanálisis. Em, Estuve pensando cómo seguir y pensaba que el tema del deseo y del fantasma en el primer tiempo de la enseñanza de Lacan era un buen tema para seguir, que en algunos momentos lo estuve tocando y traté de transmitirles algo de esto. Eh, Pensaba que, que ya desde los primeros textos Freud, desde su proyecto de psicología para neurólogos, empieza relacionando el inconsciente con el objeto alucinatorio y y en un sentido con los fantasmáticos. O sea, desde Lacan estaba pensando que el, Lacan hace una lectura en relación a su retorno a Freud, en el sentido de que la vida imaginaria o la vía o el registro del imaginario está en relación al yo y a la pérdida de objeto y en esta necesidad del psiquismo de, eh, de retornar o de ir a buscar nuevamente ese objeto que uno creyó primordial, que se trata en realidad del objeto perdido, y de la creencia primera de Freud de que eh, para la constitución del yo se tiene que pasar del objeto alucinatorio y al real. Y posteriormente se da cuenta que, digamos, no solamente eh, los seres humanos, esta vida imaginaria o esta vida alucinatoria va a continuar en nosotros, porque no se trata de que uno pudo constituir una estructura del yo y no por eso no continuar con su vida alucinatoria, que es cierto que la vida alucinatoria o imaginaria del neurótico no es la misma que el psicótico, pero eh, eh, por eso de alguna manera en el primer tiempo de la enseñanza de Lacan el fantasma estaría en relación al, al objeto del deseo imaginario, al objeto del deseo eh, eh, perdido y su búsqueda de recuperación. Y a la idea que tiene Lacan en estos primeros seminarios del fantasma. Me parece muy importante porque me, me comentaban el otro día que eh, una profesora me decía, bueno, estaba enseñándole a una alumnita chica y, y la notaba que estaba como muy ensimismada y, y entonces le preguntó la profesora en qué estás pensando y no pudo decirlo. Y a la vez siguiente eh, la vio en esta misma posición y le preguntó, ¿estás en la luna? Y, y, y a partir de esta frase, que es una frase que eh, digamos, ya es una frase muy conocida y se podría decir que no es actual, o sea, estar en la luna es estar en la propia vida imaginaria, en la propia vida alucinatoria. Y, y pensaba que, si bien es cierto,
Lacan en un primer tiempo eh, trata de distinguir lo simbólico de lo imaginario y lo real. Lo cierto que las formaciones del inconsciente que están en relación al lenguaje no son sin lo imaginario y lo real. Porque uno podría distinguir, bueno, que hay una parte en el psiquismo, pero hay una interrelación. Y me parece que en esta primera lectura de Lacan, de los primeros seminarios, trata de distinguir como si la formación del inconsciente, los síntomas, los sueños, los actos fallidos que están en relación al lenguaje, y que Lacan se da cuenta que ahí se juega el deseo, y que el deseo está en relación al lenguaje, pero no sin, se podría decir, esta parte de lo imaginario, esta parte de lo fantasmático, eh, de ese objeto del deseo que de alguna manera, como bien va a decir Lacan, eh, que el objeto del deseo del hombre es el objeto del deseo del otro, en el sentido de que la constitución misma del yo, del psiquismo, está en relación a ese deseo del otro, y que necesariamente el, el sujeto está capturado en esa vida imaginaria y, y en ese lenguaje. Lo que pasa que en un primer momento Lacan, en relación a esta diferenciación entre el psicoanálisis del yo y el psicoanálisis del inconsciente, es como que buscó diferenciarlos muy tajantemente, y cosa que a partir del seminario 9 10 empieza a darse cuenta que, que- que no es así, que los modelos del aparato psíquico no pueden separarse tan tajantemente. No es que el lenguaje se separa de la vida imaginaria, o sea que el fantasma está solo en relación a las formaciones del inconsciente, al inconsciente mismo, y que no tiene nada que ver con el yo. Además, pensaba que en la segunda tópica freudiana, eh, Freud eh, ubica al, eh, al inconsciente no solamente en el yo, en el super yo y en el ello. Eh, o sea que no solamente hace una separación tajante. Y lo cierto que ya se podría decir que en la segunda enseñanza de Lacan, eh, donde va a dar cuenta de se podría decir, le da mucha más importancia a la vida de lo imaginario, y, eh, y a dar cuenta de que el, el objeto perdido está en relación a lo real, y en el sentido del agujero, y de que todo lo que tiene que ver con con, eh, con lo alucinario, con lo alucinatorio o la vida fantasmática, eh, está en relación a esta mezcla de lenguaje, vida imaginaria, y a esta cuestión del agujero que la va a ubicar Lacan eh, en el mismo lenguaje, que de alguna manera Lacan pasa desde un concepto en relación al lenguaje al discurso, y que no hay universo de discurso, en el sentido de que siempre hay agujero, en el sentido de lo real, o lo que en
en otro momento va a decir, bueno, el no todo el discurso. Y me parece importante todas estos debates, porque indudablemente en la propia construcción de la teoría analítica es importante dar cuenta de que no se trata solamente de contradicciones, sino que en la misma construcción de la teoría hay un ir y venir, un rebatir determinadas hipótesis que en determinado momento le sirvieron para la clínica a Freud y a Lacan, y en otros momentos se pueden revisar. O sea que me parece que esta cuestión de que lo imaginario siempre está en nosotros y que el neurótico por algo siempre es el Lacan, que va en busca del objeto perdido, el objeto del deseo. Si bien uno diría, bueno, el objeto del deseo está perdido en el sentido de que esto estaría en relación con este lugar de falo, primero donde se puede ubicar un sujeto neurótico en relación al deseo del otro, el deseo de la madre, pero este lugar que uno diría simbólico, pero no es solamente un lugar simbólico, porque eh, más adelante Lacan, de alguna manera, este lugar se mezcla en los registros simbólico, imaginario y real, que de alguna manera eh, van a ir complejizando la teoría y por supuesto van complejizando la práctica analítica, la clínica. Estaba pensando que también el mismo Freud en un determinado momento creyó que en esta primera diferenciación entre lo, lo inconsciente, o sea, ya cuando ya va construyendo a partir de la interpretación de los sueños, como que el inconsciente, en un primer momento Freud creyó que no mentía y que habían otras partes eh, del, del yo, de la vida imaginaria que eran justamente las que lo, lo atrapaban. Pero después, en determinado momento, Freud dio cuenta que el inconsciente también es mentiroso. Y de alguna manera Lacan esto lo va a constatar cuando va a decir que ese otro, ese discurso de otro, esa estructura del lenguaje a donde el sujeto va a dirigir su llamado, eh, su llamado al otro, también le va a mentir, como por otro lado, digamos, uno diría, bueno, los niños pueden mentir cuando pueden ausentarse ante esos otros que los han constituido y de alguna manera eh, pueden poner una diferenciación entre lo que le pueden decir y lo que no le pueden decir y pueden justamente dejar de creer que esos otros pueden leer algo de su pensamiento, que sería parte de algo de lo infantil, que se podría decir que muchas veces hasta en determinados momentos en la neurosis uno puede llegar a creer, pero que no se da cuenta que esto tiene que ver con una cierta locura. Pero bueno, me parece muy importante esto en relación a la cuestión del fantasma, que,
que posteriormente Lacan va a reubicar y en donde va a llegar a decir que el, el deseo tiene que estar soportado en un fantasma y que por supuesto estaría en relación con lo simbólico, con lo imaginario y con lo real, de alguna manera en donde ya se sale de esta diferenciación tan estricta de la formación del inconsciente y del lugar del yo como lugar del desconocimiento. Bueno, la cuestión, claro, y esto en esta anécdota de esta alumnita, de esta profesora que estaba en la luna, claro, justamente ahí nos damos cuenta que ahí uno diría, bueno, ahí también está soportada esta nena en su fantasma. Y la vida imaginaria no solamente está en relación a, a lo imaginario, sino al deseo mismo, que de alguna forma está en relación a esa vida imaginaria y también en relación al lenguaje, o sea que el lenguaje soporta la vida imaginaria y como diría, también hay algo de lo perdido, del agujero que muchas veces en esa vida imaginaria uno tapona ese agujero. También es cierto que en determinados momentos esta posibilidad del hombre de encontrarse con su palabra y dar cuenta de su soledad, eso podría permitir chispazos de que en ese momento hay soledad porque hay agujero, pero es cierto que la vida imaginaria nos, nos atraviesa, la vida imaginaria y fantasmática, ¿no? En donde estamos mucho más en nuestros fantasmas, somos fantasmas caminando, hasta se podría decir, Lacan llegó a decir, bueno, cogemos con nuestros fantasmas, o sea, necesitamos ese soporte fantasmático en donde está lo imaginario también para, para sostenernos como seres sexuados. Bueno, quería dejar acá y los espero para mi posterior conversatorio. Gracias.